Vamos a continuar. Esta clase refiere todavía lo que nos dicen algunos enunciados que son, a veces son teoremas, a veces son leyes. Aquí tenemos el siguiente, que sería el teorema de Torricelli. También, como en los otros que he mencionado, ya habíamos visto el de Pascal, el teorema de Pascal, y también se menciona de que hay limitantes para poderlo meter a lo que es el estudio de neumática e hidráulica de potencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el teorema de Torricelli, en donde no tiene tanta intervención con lo que es neumática e hidráulica de potencia, debido a que se basa en las cuestiones de depósitos que están abiertos a la atmósfera. Sin embargo, sí podríamos ver el comportamiento de lo que nos dice Torricelli en el teorema cuando hay conductos cerrados. Sin embargo, por ejemplo, en una fuga que se tenga en un conducto cerrado, sí tiene algo que ver con este teorema. Así que pues vamos a revisarlo. Y el teorema de Torricelli dice: la velocidad de un líquido en un recipiente abierto por un orificio es la que tendría un cuerpo cualquiera cayendo libremente en el vacío desde un nivel de líquido hasta el centro de gravedad del orificio. Refiere este teorema, en la explicación que da, a que aquí tenemos la superficie libre. Esta es la superficie libre. Si hablamos de lo que es el nivel de líquido, este sería el nivel de líquido. Y si hablamos de lo que viene siendo el centro de gravedad del orificio, prácticamente sería el centro de cada orificio. Nada más que los orificios pueden ser de diferentes formas. He aquí que lo que es el teorema empieza a tener unas variantes que tienen que ver con un coeficiente, que lo tenemos aquí, el CV. Ese coeficiente se relaciona con lo que es la forma del orificio, e incluso también se relaciona con la pared que tenga el orificio. Es decir, pues yo puedo tener un orificio que es circular. En este caso podríamos ver aquí un orificio circular. En el caso dado de que sea un orificio circular, pues se comportaría, la salida del flujo se comportaría muy cercano a lo que uno desearía, es decir, que no tendría tantas variaciones en la salida del flujo. Más adelante también se va a atender lo que sucede con esas formas que tiene el fluido al momento de estar con una velocidad dentro de un conducto o en la salida también. Entonces aquí vemos de que es una forma circular, pero también lo que tiene muy en cuenta esto vendría siendo la distancia que hay entre lo que es la salida y todo lo que es el tanque. Aquí tenemos un espesor, y el espesor sería este que está aquí, ¿no? ¿Qué tal si yo pongo pues una salida de una forma rectangular, por ejemplo? Cambiarían ahí algunos factores, pero en sí eso es a lo que se refiere el coeficiente de velocidad para lo que es el teorema de Torricelli. Ciertos parámetros se les van a atribuir a este coeficiente, en donde decimos de que
un coeficiente de punto, no sé, punto 93 tal vez, sería para situaciones normales de orificio, pared delgada, es decir, que el E estaría de una dimensión no tan grande, pero también podemos encontrar que el CB podría ser uno en condiciones que son críticas, ¿no? El orificio puede presentar una forma no bien definida, y también puede ser que sea un espesor grande. Así que es aproximado lo que son esos números, esos valores. Bien, entonces, continuando aquí en el examen de este tanque, vamos a ver que el orificio, si checáramos nosotros lo que sucedería en un tanque, pudiera ser un tanque que no esté con orificios como lo es aquí. Aquí tenemos orificios, pero se observa claramente que el orificio de arriba tiene una caída un poco menos veloz que lo que es este. A lo mejor si pusiéramos aquí una escala, yo que aquí tendría una distancia L1, una escala en donde viéramos hasta dónde llegaría el fluido al momento de que está podríamos poner acá la L2, y aquí la L3. En fin, sí hemos tenido por ahí alguna experiencia de observar este tipo de fenómeno. ¿Por qué sucede esto? Anteriormente ya había platicado que cuando estamos hablando de columnas, también aquí pudiéramos ver otro de los factores que están involucrados, que sería la altura. Esta sería la altura 3 para la distancia 3. Aquí estaríamos observando otra altura de líquido 2, y aquí estaríamos observando otra altura que es la altura 1. Al considerar estas alturas, observamos de que hay cantidad de líquido por encima del orificio, así que vamos a tener una presión. Y si recuerdan algunas fórmulas que ya hemos visto anteriormente, ¿cuánto va a salir por aquí? Pues depende de la fórmula de caudal, en donde tenemos el área de ese orificio por la velocidad que tenemos de ese fluido, ¿de acuerdo? También tiene que ver por este lado la fórmula de la presión de columna, la densidad, la gravedad y esa altura que estamos considerando, siendo de que la densidad del fluido que tenemos aquí, esa permanece constante, también permanece constante la gravedad, y la altura es la que tenemos aquí en variación. Es por eso que vamos a ver diferentes presiones en este punto. Bueno, lo que son las presiones. Las presiones tienen que ver con una energía. Poco a poco vamos a estar hablando de que las presiones se pueden manifestar como una energía, a la cual le llamamos o le podemos llamar energía de presión. Aquí tengo en este tanque una energía del fluido cuando está en reposo. Cuando tenemos una energía potencial, estamos hablando de lo que es un nivel, ¿de acuerdo?
cuando tenemos niveles, tenemos que precisar cuál es el nivel de salida, cuál es el nivel de origen o el nivel cero. Entonces, podríamos decir en este caso, nuestro nivel de inicio o de estabilidad sería este. Entonces, ya cuando estamos hablando de otro nivel, por ejemplo el de lo que viene siendo la superficie libre, diríamos de que ya hay cierta energía potencial. Y la energía potencial se escribe mediante esta fórmula. Recuerden de que energía significa la capacidad para realizar trabajo. Las unidades de trabajo son las mismas que la de la energía potencial o la de la energía cinética. En términos generales, las unidades de energía son las mismas que las del trabajo. ¿Dónde se encuentra aquí manifestado el trabajo? Bueno, si yo quisiera hacer de que este nivel se fuera desde aquí hasta acá, tengo que realizar un trabajo. Es decir, las moléculas que se encuentran en este nivel antes estaban aquí en este nivel. Mediante el bombeo empiezo yo a manifestar un ascenso de este nivel y voy a llenar de moléculas de fluido todo lo que es este tanque, ya sea de una manera que por acá por abajo, por una tubería, yo ponga una bomba y pueda hacer que tenga un ascenso el fluido. Pero también podría poner una tubería en la parte de arriba y también de esa manera llenar el depósito. Pero siempre vamos a llegar a lo mismo, de que aquí vamos a tener un nivel nuevo después de que teníamos nosotros un nivel de origen acá. Ya cuando tenemos este nivel, manifestamos de que hay una energía potencial. ¿Cómo podríamos decir que se manifiesta un trabajo? Vamos a ponerle trabajo a qué es igual. Es igual a una fuerza por una distancia. Eso es trabajo. Si yo aquí tuviera una unidad para la fuerza, vamos a poner sistema internacional. Hay que recordar esa tablita de los sistemas. Sistema internacional, ¿cuál sería la unidad que sería para fuerza? Sería Newton. Entonces, si yo tengo aquí Newton, lo multiplico por la unidad que tengo para el sistema internacional, para lo que es una dimensión de distancia, entonces sería Newton metro. Newton por metro. ¿Dónde podríamos observar lo mismo? Recuerden que había comentado que las unidades de energía son las mismas que el trabajo. Bueno, tenemos masa, gravedad y altura. Si yo multiplico masa por gravedad, es como si yo estuviera diciendo cuál es la fórmula de Newton. Bueno, masa por aceleración. Así que tengo masa por aceleración. ¿Y altura qué es? Es una distancia. Entonces aquí se ve que es también unidades de trabajo. ¿Ok? Entonces, debido a que yo tengo esto así de esta manera, es posible comprender un poco mejor por qué sucede este fenómeno. De esa manera no podríamos ver la relación, porque aparentemente acá de este lado vemos una poca salida y aquí estoy diciendo de que hay una energía potencial mayor. Entonces, ¿dónde se relaciona en cuanto a energía? Nos falta de decir que también hay otra energía. ¿Cuál será? La energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora sí, no es lo mismo la energía potencial que la energía cinética, para nada.
esta energía potencial tiene que ver con los cuerpos que están estáticos, pero que se mantienen en un nivel más alto que uno, que es la referencia cero. La energía cinética es la que se convierte después de que la energía potencial se pierde. Un ejemplo sería, tal como lo que aquí se describe, ¿qué pasaría si yo tuviera un objeto que se va a dejar caer desde una parte alta? Si este objeto, una pelota por ejemplo, se dejara caer desde este nivel, veríamos de que su energía potencial es elevada, o sea, vamos a decir con un número para ponerlo, sería 10, pero la energía cinética aún no se manifiesta. ¿De acuerdo? Una vez que el objeto empieza a adquirir movimiento, es decir, velocidad, la energía potencial empieza a decrecer, va a empezar a decrecer poco a poco, va a tener un descenso, pero la energía cinética va a empezar a subir, es decir, a incrementarse. Cuando lleguemos aquí con el objeto en la parte de abajo, la energía potencial será de 0, pero la energía cinética va a ser de 10. Es cuando vemos que el objeto ya trae, si fuera, por ejemplo, el objeto, un material que no sea elástico para que no botara nada, por ejemplo, algo que tenga que ver con barro, una pieza de barro, no bota. ¿Qué va a suceder? De que esa energía cinética se va a manifestar en un choque, se va a manifestar en un choque de lo que es ese objeto, y el choque es una emanación de otra energía, podría ser emanación de calor, pero también puede ser de que los objetos que se rompan vayan a ser disparados hacia todos lados. Va a tener cierta velocidad el objeto, pero ahora de forma horizontal, tal vez un poco hacia arriba, hacia un ángulo, pero se va a convertir en otro tipo de energía. Bueno, pero esto tiene que ver con lo que es este teorema de Torricelli. Así que voy a poner aquí una igualdad, que la energía potencial es igual a la energía cinética. ¿Por qué voy a poner esto? Porque a esto se le llama conservación de la energía. Llega un momento en que la energía potencial se iguala a la energía cinética, ¿de acuerdo? Cuando es cuando se libera, por ejemplo, esa cantidad de líquido. Entonces, si yo digo que la energía potencial, ¿cuál es? Masa por gravedad y por altura, y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Yo aquí tengo masa en un lado y en el otro. Se van a eliminar. Voy a despejar la velocidad. Velocidad al cuadrado es igual, este 2 pasa al otro lado multiplicando 2g por h. Y si yo quiero quitar este 2 de aquí, pues únicamente saco raíz cuadrada de ambos lados y me quedaría 2g por h. Es exactamente la fórmula que tengo aquí, solo que le faltaría el coeficiente de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo obtener la ecuación de Torricelli, o cuál fue el razonamiento que él obtuvo al momento de tener este fenómeno físico? Bueno, es cuando nosotros tenemos una conservación de energía, la energía potencial se iguala con la energía cinética. Y después de que despejamos estas fórmulas, nos queda exactamente eso. Ahora, esto va a servir
porque hace un momento también decía de que los orificios tienen diferentes efectos con respecto a la salida del fluido. Ese viene siendo el teorema de Torricelli. Ok. Ahora vamos a ver el tema de flujo de fluidos. Todavía nos faltan de ver algunos teoremas, por ejemplo, uno muy importante, lo había comentado la clase pasada, viene siendo el teorema de Bernoulli. Y ese teorema tiene que ver precisamente también por la manera de cómo relaciona energías de presión, energía cinética y energía potencial. Pero eso lo estamos ahorita incluso posponiendo por la razón de que tenemos que ver primero todo esto. Tenemos que ver el flujo de fluidos y cómo se observa un fluido al momento de estar con cierta velocidad dentro de un conducto o en conductos abiertos, y después ya tendríamos que entrar al tema de el teorema de Bernoulli. Flujo de fluidos. En un fluido son las partículas que se unen entre sí por las fuerzas de cohesión y presentan fuerzas de adherencia con distintas superficies. ¿Qué habíamos dicho anteriormente de lo que es la fuerza de cohesión y la fuerza de adherencia? Fuerzas de cohesión, vamos a recordar así rápidamente, son aquellas fuerzas que se tienen por naturaleza, que son las de los compuestos. O sea, las moléculas siempre van a tener una fuerza que se atraen unas con otras, y también estas moléculas con sus elementos más pequeños, que serían los átomos, también vamos a encontrar esas fuerzas que por naturaleza, como les decía, que no pueden desunirse. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, los compuestos químicos, nos damos cuenta de que hay un tipo de enlace, ¿verdad?, que caracteriza un compuesto. Entonces, esos enlaces son esas fuerzas, y a esas se les llaman fuerzas de cohesión. Cuando no hay fuerzas de cohesión, es cuando vemos un fluido que se corta, vamos. No habrá, por ejemplo, una succión en una bomba. Debe de haber una succión y todas las moléculas como que se encadenan, una jala a la otra debido a esta fuerza de cohesión. Ahora, las fuerzas de adherencia, habíamos quedado de que eran cuando se tienen dos tipos de fluidos, o también puede ser un fluido con un sólido, que es lo más común. Por ejemplo, cuando tengo un conducto y por dentro en las paredes observamos de que hay cierta fricción del fluido. La fricción se debe a que precisamente hay una fuerza de adherencia, ¿sí? Entonces, también pueden haber burbujas de aire. Ahí tenemos otros dos sustancias que son distintas. En este caso sería líquido y gas, ¿de acuerdo? Debo de aclarar de que el estudio del flujo de fluidos tiene que ver directamente con la hidrodinámica, en donde los fluidos se van a comportar de ciertas características según propiedades que van a estar siempre alrededor de lo que es el comportamiento del flujo de fluido. Por dentro de un conducto van a tener cierto comportamiento. Si yo viera, vamos a suponer que el conducto no está totalmente lleno, hay un límite por aquí, pero de todas maneras estamos viendo de que hay cierta velocidad, ¿de acuerdo? ¿Qué más tendríamos aparte de la velocidad? Podríamos también aquí manifestar una presión. ¿El fluido de qué se trata el fluido? Bueno, entonces vamos a poner también otra cualidad
que vendría siendo la densidad absoluta. Tengan cuidado con las letras P para presión y ρ, que es algo así como una P, pero no es un poco más estilizada. Viene siendo la densidad absoluta. ¿Qué otro factor pudiera haber aquí que tiene relación con el fluido? También tiene que ver mucho la temperatura, y la temperatura está asociada con la viscosidad, ¿de acuerdo? Muy bien. En algunas ocasiones también encontraremos que el caudal tiene mucho que ver. Así que todas estas propiedades físicas las podríamos encontrar en coordenadas. Ahorita es lo que vamos a especificar. Bueno, hay una forma de ver el fluido, y es la forma más comprendida, pero también la más complicada, y tiene que ver con un estudio espacial. Es decir, que si yo tuviera una partícula en el seno de un fluido, debería de verlo con respecto a sus coordenadas espaciales, es decir, lo que sucede en X, lo que sucede en Y y lo que sucede en Z. Podría yo poner de otra manera la dirección de estos vectores, o de estos ejes, quiero decir, y cada vez que uno tiene esa predilección, el momento de poner los ejes se respeta, no hay problema. Lo único que sí hay que tener en cuenta es de que si yo manifiesto así los ejes, yo debo de especificar de que para arriba va a ser Z positivo, para este lado sería X positivo y para este lado sería Y positivo. Pero lo que aquí nos interesa es de que esa partícula puede tener algo en este eje o en este eje o en este eje, algo que tiene que ver con estas variables. Los ejes cartesianos que tenemos aquí van a servirnos para apoyarnos al momento de ver las variaciones que tienen estas propiedades físicas. Y al momento de ver variaciones en la velocidad, en la presión o en la viscosidad, así rápidamente mencionadas, es según cómo se llama el flujo. Entonces, si yo aquí tengo un flujo que va muy estable, es un ejemplo, ¿no? Es el ejemplo de un fluido laminar. ¿Por qué se le llama flujo laminar? Porque vamos a suponer de que estamos viendo aquel dibujo de las barajas en donde asimila el deslizamiento de las barajas después de que yo le he puesto, o de que se le ha puesto aquí una fuerza que las mueva. Inclusive habíamos especificado que esta fuerza era la Fc, y acá de este lado teníamos una Fi. Esta Fi, ¿por qué era Fi? Porque la I era por intermolecular, lo mismo que sería hablar de la adherencia. Así que, claro, esta Fi está a esta dirección. Así que el flujo laminar es cuando vemos algo así como esto. Hay áreas que se encuentran aquí. Se complicaría al momento de ver esas áreas, porque esas áreas estarían dentro del fluido y aquí el dibujo no nos ayudaría. Así que vamos a imaginarnos de que cada una de estas líneas sería un área. Ahora, ¿qué sucedería dentro o en el inter de cada una de estas? Ahí encontraríamos
lo que sería la fuerza de la cohesión. Y si recordamos también el principio que habíamos visto de la viscosidad, el cómo se podría apreciar el concepto de viscosidad, veríamos en ese punto, en esas partes, en el ínter entre un área y en la otra, veríamos de que depende del fluido, del tipo de fluido, y también el tipo de viscosidad que tiene el fluido, que aquí tendríamos una velocidad de cada una de estas. Estamos recordando lo que se había visto anteriormente, pero es importante debido a que estamos ahorita viendo lo que es el régimen laminar, así se le llama, régimen laminar. Hay uno más que está intermedio a este, nada más que tiene otro tipo de comportamiento, y empezamos a ver de que la superficie empieza a tener inestabilidad. A este le vamos a decir régimen de transición. Aquí otro más, el último. Este régimen ya sería cuando el fluido se encuentra totalmente inestable, posiblemente lo encontremos de que pega en la parte de arriba. Por eso les comentaba de que era importante ver el fluido que no llega hasta arriba de la pared, acá, porque veríamos este comportamiento, y a este se le llama régimen turbulento. Régimen turbulento, pero en la siguiente clase voy a tener que explicar no solamente lo que estamos viendo como diferentes nombres en diferentes comportamientos de fluidos, sino que también se tiene que ver distintos tipos o distintas clasificaciones, porque son varias, y depende de cómo vemos el comportamiento del fluido según los ejes cartesianos que tenemos aquí dentro de lo que es el fluido. Incluso pues aquí se ve un poco, ¿no? Nos adelantamos y vemos de que las áreas que tenemos aquí en el régimen laminar, no va a haber tanta, o así de plano, no va a haber movimientos en lo que viene siendo el eje de las X. Solo va a haber movimiento en las Y. En la Z tampoco va a haber. Así que ahí hay un tipo de comportamiento. Y luego cuando vemos aquí sí van a haber movimientos en las X, va a haber movimiento en la Y, porque va caminando, va transitando el fluido para allá. Tengo que poner aquí de que el fluido está en tránsito hacia allá. Y en el caso del turbulento, ese es el tipo de régimen que es muy complicado para su estudio, porque es impredecible en cuanto a lo que es la dirección de sus moléculas. Pero de todas maneras se tiene que hablar de eso. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta clase. Más adelante vamos a retomar lo que son los tipos de régimen que tiene el fluido al momento de transitar por un conducto.